Cuando piensas en Stephen King, lo primero que te viene a la cabeza son libros, libros y más libros, e incluso puede que también alguna de sus adaptaciones a la gran pantalla o a la pequeña. Pero la verdad es que la industria cinematográfica no es la única que ha intentado sacar tajada de la notable influencia que tiene este autor. En 2007 Marvel sacó el primer cómic basado en el mundo de la Torre Oscura. ¿Qué diferencia existe entre las adaptaciones del cine y este cómic? ¿O por qué iba a leerme un cómic si ya tengo el libro y con este puedo imaginarme los personajes y fondos a mi gusto? Marvel hizo algo más que coger el mundo y hacerlo atractivo para que cualquier fan necesitase los cómics. Hizo que cualquiera que no hubiese leído los 7 libros que forman la saga de la Torre Oscura pudiesen comprarse el cómic sin problemas. Hizo una precuela. Recogió todos los trocitos de la historia que se conocía de la juventud de Roland Deschain, los unió, rellenó los huecos que quedaban y con eso sacó la Torre Oscura, el nacimiento del pistolero. Era el vínculo perfecto para que los fans de la saga empezasen a leer cómic, si no lo hacían ya, y que los amantes de los cómics se interesaran por esta lectura, si no lo hacían ya. Obviamente Stephen King no necesita demostrar lo bueno que es escribiendo, las cifras de sus ventas ya lo demuestran, pero ¿el cómic estuvo a la altura? Roland Deschain es el último de la estirpe de los pistoleros que vive en el mundo medio, un lugar al más puro estilo western americano donde las armas conviven con algunos resquicios de magia. En este cómic encontraremos la historia de cómo consiguió sus armas, cómo tuvo que abandonar Gilead, cómo se convirtió en el último pistolero o cómo conoció al rey Carmesí, entre otras muchas historias. Estos cómics, al igual que los libros, han sido hechos en varias partes. Yo de lo que voy a hablar es de la Torre Oscura, el nacimiento del pistolero, que lo puedes encontrar dividido en 7 números o un tomo recopilatorio, que es lo que yo tengo. Luego vendría la Torre Oscura, el camino a casa, que son 5 números y también tienes un tomo recopilatorio, la Torre Oscura Traición, 6 números y un tomo recopilatorio y unos cuantos más. Debo decir que los últimos no han sido editados todavía en España y no se tienen noticias de ello, así que si los queréis buscarlos por internet en inglés. Los encargados para dar vida a las ilustraciones de los cómics que acabo de decir son Jay Lee y Richard Isanov. Los dos juntan su estilo para llegar a uno único que ahora analizaremos. La parte más destacable de los personajes son las sombras, ya que son 100% negras, llegando a ocultar muchas partes de los individuos dándoles un toque siniestro y oscuro. Esto hace que cueste distinguir quién es quién en algunas viñetas, pasando totalmente desapercibidos los personajes secundarios. Todo está coloreado con ligeros degradados, teniendo unos puntos de luz prácticamente inexistentes. Lo que da realmente la sensación de volumen es la sombra, dando juego en las arrugas, ya sean faciales o de la ropa, haciendo un trabajo increíble. Estas sombras llegan a ser tan importantes que en muchas viñetas el rostro de los personajes es solo una silueta rellena de negro, siendo imposible distinguir su expresión facial. De esta manera queda claro que lo importante aquí es la historia que cuentan los personajes y no ellos. A pesar de todo ello, se puede distinguir perfectamente que dichos personajes tienen un estilo muy realista en lo que a proporciones se refiere. Respecto a su diseño, poco podemos decir, son personas normales y corrientes que te podrías encontrar en cualquier otro cómic de estilo western. El único a destacar es el Rey Carmesí, ya que su forma monstruosa, cruz entre humano y araña nos deja bastante claro que no es de este mundo y que hay que tener cuidado con él. Incluso la forma de presentárnoslo ya nos dice eso. Somos capaces de ver todas esas extremidades que nos infunden ese terror a lo desconocido, pero sin embargo no se nos muestra un rostro con el que asociar ese miedo. Recordar que yo hablo solo del primer tomo y no de las otras sagas que han sacado, así que si en algún momento se le ve el rostro al Rey Carmesí y yo no hablo de él, es precisamente por eso, para que os comáis el menor número de spoilers. Volviendo al tema de estos personajes tan oscuros, esto podría ser un gran inconveniente, ya que si casi no se ven las personas, ¿cómo vamos a entender lo que pasa? Esto es tan sencillo como que los fondos son todo lo contrario a los personajes. Predominan los colores vivos, siendo fondos abiertos con grandes cielos en uno o dos colores diferentes, donde las nubes son meras insinuaciones sino algo que puedas distinguir perfectamente. En algunos casos se pueden ver objetos que marquen diferentes planos para dar profundidad, pero estamos hablando de 3 o 4 como mucho. Según se alejan son simples siluetas que adquieren los tonos del fondo, por lo que ni distraen ni molestan en la escena. Aunque prácticamente siempre nos encontramos en exteriores, cuando se entra en una casa el fondo sigue siendo igual de simple, con una pared y listo, pero eso sí, siempre denotando que son paredes de piedra o de madera. Las sombras vuelven a jugar un papel muy importante y se nota bastante la textura que tiene esa pared.
En lo que a estructura de las páginas se refiere, todas están divididas en formato horizontal. Este formato se asocia al cine, cosa que también podemos ver en el propio cómic, que casi parece un storyboard, muy currado eso sí, para una película, llegándonos a encontrar una hoja dividida en 12 viñetas horizontales. Esta hoja corresponde a una conversación, y esta forma de narrarlo hace que se nos ralentice la lectura, como si de verdad estuviésemos viendo una peli western. Llega el momento de la pelea y el bueno y el malo tienen esa conversación en la que se tienen que decir todo lo que necesitan antes de empezar con los disparos. En algunas partes vas rápido, con grandes viñetas, y en otras te obliga a tomarte tu tiempo y te encuentras con hojas atestadas de ellas. Aunque claro, cuando te encuentras una viñeta que ocupa una hoja entera no la pasas rápido precisamente, ya que el nivel de detalle que meten en ellas es increíble, aunque como he dicho antes, solo en los personajes de la escena y si acaso en el objeto que se encuentra en el mismo plano. El cómic está realizado de forma digital, lo cual considero todo un acierto, ya que llegar a esos tonos tan intensos en los fondos hubiese sido muy complicado llegarlo a hacer de forma tradicional, por lo que pienso que es todo un acierto. Cuando estás haciendo un cómic se deja bien claro que cualquier persona debe ser capaz de distinguir a los personajes de la historia, que todo lo que pasa debe ser comprendido a la perfección e incluso se intenta dar una expresión facial más exagerada para que se pueda conseguir su entendimiento. Sin embargo, en la Tierra Oscura es todo lo contrario y sin embargo funciona. Te mete en ese mundo oscuro y siniestro aun teniendo unos fondos con unos colores muy vivos. Sientes que la historia tira de ti acelerándose y ralentizándose con ese juego de viñetas. Te demuestra que aunque tengas unos dibujos increíbles, lo importante es la historia y que nunca puedes olvidarte de ella, pues sin los bocadillos sería imposible entender lo que pasa. Aunque claro, eso es bueno, juzgar vosotros mismos. Lo que puedo decir es que a pesar de tener un hermano adicto a los libros de Stephen King y tener que aguantar sus múltiples intentos porque leyese algo, hasta que este cómic no entró en mi casa yo no había leído nada suyo. Eso sí, una advertencia final, este cómic no es para todos los públicos, ya que hay escenas que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Sin nada más que añadir, me despido. Siento muchísimo haber tardado tanto en traeros otra review, espero que no pasen otros 5 meses hasta que tengáis otra. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.